Pues sí, para nosotros este ha sido un tema de vital importancia. Hemos hablado, pues espero que a través de esto demos a conocer el En materia, bueno, yo lo dividiría en dos grupos. Primero, pues en materia de derechos laborales individuales, pues vimos toda una suerte, o hemos vivido, o todavía estamos viviendo toda una suerte de medidas en contra de los derechos de los trabajadores. La principal de ellas, sin duda alguna, es el desempleo. Es decir, la desvinculación masiva de trabajadores y trabajadoras. Recordemos que antes de la pandemia estábamos en una cifra del desempleo cercana al 10% y después o en el marco de la pandemia, porque la pandemia no ha pasado, aumentó a cerca del 23%. Eso demuestra numéricamente que hubo un sinnúmero de trabajadores que perdieron sus empleos. Y entonces desde la órbita de lo individual, pues primero un despido masivo. Segundo, se estima que alrededor de 2 millones de trabajadores terminaron con contratos de trabajo suspendidos o se les anticiparon las vacaciones, es decir, que les aplicaron todas las medidas que el gobierno paradójicamente dijo que no se podían aplicar. Entonces se aplicaron las suspensiones, se aplicaron las vacaciones anticipadas, se explicaron licencias no remuneradas y eso, insisto, desde la órbita del derecho laboral individual. Tercero, las medidas del gobierno que se tradujeron en los decretos 488 y 770, porque bueno, el 771 puede decir uno que fue una medida positiva, eh, que, que atentaron contra el principio de progresividad de los derechos de los trabajadores, utilizaron sus derechos para paliar los efectos de la crisis laboral y desafortunadamente ambos decretos fueron declarados constitucionales por parte de la Corte. Entonces, eso desde el punto de vista del derecho laboral individual, obviamente también hubo una intención que por fortuna fue revisada por la Corte alrededor del tema pensional y por último, el decreto 1174, que si bien es cierto está por fuera de las facultades especiales del presidente, pues está aprovechando la pandemia para hacer una mini reforma laboral y permitir y legalizar lo que nosotros hemos llamado el trabajo por horas. Eso desde la órbita, insisto, del derecho laboral individual, desde la órbita del derecho laboral colectivo, pues básicamente mientras más haya tercerización, despidos, suspensiones, ha imposibilitado el trabajo de las organizaciones sindicales, el derecho de libertad sindical. eh, Se ha obstaculizado porque no se han emitido incluso ni siquiera herramientas que, bueno, medianamente ha funcionado, la asociación colectiva virtual, el funcionamiento de los sindicatos de carácter virtual. Eso ha implicado pues un cambio acelerado que yo creo que nunca habíamos previsto pensarnos en hacer una asamblea virtual, ni una negociación, ni un pliego de carácter virtual, pero sin duda alguna ha habido un impacto allí en esto y por último, pues como ese trípode de lo que conocemos como el derecho laboral colectivo, la huelga ha tenido un impacto significativo, a pesar de que hoy tengamos una huelga física típica en el carbón. Pues el mero confinamiento, por ejemplo, hizo que en el carbón se aplazara un proceso de negociación colectiva. Entonces, ha habido un impacto transversal sobre los temas laborales, producto pues de esta pandemia y de las medidas que el gobierno ha tomado, no para proteger el empleo, no para proteger los derechos de los trabajadores, no para proteger la nómina, lo que se conoció acá, sino por el contrario, para desproteger esto, generando pues más desigualdad en el país, porque a la postre es la consecuencia de la desprotección en el trabajo.